hablar fundamentalmente de espacios topológicos. ¿Ok? Que es la primera parte. El curso es de topología algebraica, donde abarcamos las partes abstractas de la topología dentro de los conceptos del álgebra teórica o el álgebra de categorías, ¿verdad? Vamos a hablar en esta primera clase, a medida de lo que dé tiempo, los tiempos que queda, de lo que es la definición de espacio topológico, lo que es un espacio de Hausdorff, la diferentes tipos de topología específicamente, lo de algunos conceptos topológicos fundamentales, ¿verdad? Lo que son bases y subbases, lo que es continuidad de funciones o aplicaciones definidas en espacios topológicos, sucesiones y redes, su espacio topológico, la topología producto, la topología cociente, compacidad, espacio conexo, conectividad local, arco conectividad y espacio localmente conexo. Por lo menos vamos a tratar de abarcar en esta parte hasta, digamos, la parte de sucesiones y redes, después continuaríamos de ser posible. Ok. En sí, un espacio topológico es la idea esta de tratar de buscar de una manera hacer una generación una buena generación de los conceptos. Ya va un momento. Una buena generalización de los conceptos dados en continuidad o de función continua, pero desde el punto de vista más abstracto, ¿verdad? Es, analizando aquellos conceptos que tú tenías previamente de espacios métricos, ¿verdad? Un espacio métrico sabemos que es un, una, un espacio en el cual existe una función que llamamos medida, ¿verdad? Que cumple con unas características comunes. La función medida más clásica es la distancia entre dos puntos cualesquiera del espacio, definida como, si el espacio es vectorial, como el valor absoluto de la resta entre los puntos A y B. En el caso de los números reales, pues definimos la distancia de esta manera. Bien, con esa métrica se puede hacer la definición de un conjunto abierto. Un conjunto abierto, si solo si existe un intervalo, o si solo si eh, existe un intervalo para cada punto que esté completamente contenido en el conjunto. ¿Ves? Es decir, existe un épsilon mayor que cero, tal que para todos los puntos que están en el intervalo de x menos epsilon hasta x más epsilon, está totalmente contenido en el conjunto. Las propiedades de los conjuntos abiertos en los espacios métricos normales son las clásicas. ah, en el caso de los intervalos, son específicamente las clásicas, que la unión arbitraria de conjunto abierto a un conjunto abierto, la intersección finita de conjunto abierto a un conjunto abierto, y que los conjuntos vacíos y todo el conjunto completo forman un conjunto abierto. ¿Por qué hablamos de la unión arbitraria? Bueno, porque si unimos dos abiertos, conjuntos cualesquiera son abiertos, pero cuando hablo de la intersección finita, si yo hago una intersección de infinitos términos, digamos, los intervalos de uno menos epsilon y uno más epsilon, ¿verdad? Un intervalo que esté entre menos uno y epsilon. Ese siempre será abierto. Pero vamos a hacerlo bueno, un poquito más cómodo, ¿verdad? Desde uno menos uno sobre n y uno más uno sobre n, donde n va desde cero hasta infinito. Si yo intersecto todos esos conjuntos, bien, cuando hago tender n infinito, al final el conjunto me va a quedar solamente el número uno, nada a la derecha, nada a la izquierda. Entonces sería un conjunto que no es abierto, ya definiremos que es cerrado. ¿Ves? A partir de la noción de conjunto abierto en R, en análisis real, luego la intención de la topología es generalizar ese concepto a conjuntos, al concepto de distancia o de norma, sin usar conceptos de distancia o de norma. En su lugar, a partir de definiciones de propiedades. Entonces, vamos a definir ahora sí, en serio, lo que es una topología, cuya definición en estos apuntes están todos en el curso, en la página del curso. Estamos en la página 4, ¿verdad?
Y me gustaría que tú bajaras los apuntes, Patricio, todos los días antes de la clase para poder tú ir leyendo a la vez que yo voy comentándolo, ¿ok? Pues, si tengo un conjunto cualquiera. Sí, señor, sí, estoy en eso. ¿Ya lo bajaste? Sí, señor, Bueno, estoy en eso. bueno, si no, yo te aviso con anterioridad cuando tengas que bajar algo que está en el aula, ¿ok? Aunque todos los apuntes están en el aula, porque estos fueron subidos con anterioridad, bueno, están un poquito como medio escondidos, ya los puse más o menos a la vista, ¿bien? Entonces, ¿qué es un espacio topológico? ¿Y qué es una topología? Bien, da un conjunto cualquiera, no tiene que ser por los números reales. Entonces, ¿qué es un espacio topológico? Un espacio topológico es una familia cualquiera de su conjunto de X. Digamos, a la familia de todos los subconjuntos de X, P de X, una, todas las partes de X, ¿verdad? Pues un subconjunto de parte de X es una topología si cumple con las siguientes propiedades. ¿Qué es parte de X? Todos los subconjuntos de X. Esa P rara o caligráfica que pongo en los apuntes, ¿verdad? Ahí está, por ejemplo, el conjunto vacío, es un conjunto de cualquier un conjunto, entonces el vacío está en parte de X. Y el mismo X, su conjunto de X, X está en parte de X. Pero vamos a ponerle unas características adicionales para decir que es una topología. ¿Cuál sería esa topología? Bueno, una topología si cumple con las siguientes características. A esos conjuntos que están en esa topología tau lo voy a llamar conjuntos abiertos. Entre la primera elemento es que el vacío está en la topología. O sea, el vacío para nosotros, en cualquier topología que nosotros construyamos, tiene que ser ¿qué? Un conjunto abierto. Todo el conjunto X también estará en la topología. Es decir, el conjunto X en el que voy a estar trabajando será un conjunto abierto. Si yo tengo una familia de elementos en la topología, uso I, para ir cualquier conjunto de índices. Entonces, la unión de todos los índices también está la topología. Lo mismo que decir la unión arbitraria de elementos de la topología es de elementos conjunto abierto. Estoy llamando con los elementos de la topología, lo voy a llamar abierto. También será un conjunto abierto. Y si tengo una sucesión, una subfamilia finita, no arbitraria, de elementos de X, entonces la intersección finita de ellos también será un conjunto de X. Es decir, la intención finita de abierto es abierto. Eso es definido con un espacio topológico. Un espacio topológico es un conjunto cualquiera con una topología en él. Bien, ¿cuáles serían los casos más extremos de topología? Los casos más extremos de topología sería una topología que abarca todos los partes de X, o sea, parte de X de per se, es una topología, porque en parte de X cumple todas estas características. Y otra topología, el mismo parte de X y otra topología, podríamos poner una topología trivial, en la cual sus únicos elementos son el vacío y el mismo conjunto X. Es decir, los dos casos extremos, ¿verdad? Los dos casos extremos es que cualquier conjunto está en la topología, o sea, toda parte de X, tomar la parte de X como una topología, y el otro es solamente el vacío y el conjunto X, son ya los elementos de la topología. El primero que hablamos de cualquier elemento, cualquier subconjunto X, es una topología, también lo podemos ver de otra manera, como que llamaría la topología discreta. La topología discreta es que para cualquier elemento de X, el conjunto unitario que contiene X sea un abierto y añadirle todas las propiedades que para cualquier conjunto, el conjunto formado solamente por unitario de X es X. Y voy uniendo uno 2 3 N, cualquiera de los conjuntos, entonces sería que todos los conjuntos X estarían en X. Es decir, que el que aparece como segundo ejemplo, o el ejemplo de la topología discreta, es el mismo ejemplo que decir que la topología es todo el conjunto parte de X. ¿Verdad? Entonces hemos visto que podemos tener mm, varias topologías y los dos casos más extremos
son la topología discreta y la topología trivial y la topología discreta. Si yo pienso en el conjunto de todas las posibles topologías en un conjunto de X, es un conjunto dirigido, en el sentido que la relación inclusión establece un preorden, ¿no? Si tenemos dos topologías tales que la topología trivial, que estamos notando con el símbolo de vacío, está contenido en la topología uno y esta vez está contenido en la topología 2 que está topología en parte de X, entonces la topología 2 será más fina que la topología uno o equivalentemente, la topología uno será menos fina que la topología dos. Es decir, que si yo tengo dos topologías y todos los abiertos con respecto a una son abiertos respecto a la segunda decimos que es una topología más fina que la primera. Bien, a veces, en vez de hablar del par X con la topología, cuando se sobreentiende cuál es la topología, o está implícita cuál es la topología, simplemente dice que el espacio topológico del conjunto X. Dice cómo es la parte de la topología. En muchas ocasiones, en vez de, cuando están hablando de un espacio topológico X, T, en vez de hablar de XT, dice da un espacio topológico X. Sobreentiende que estaba hablando cuál es el espacio, cuál es la topología. Dado un punto de un espacio topológico, que es un entorno, esa es otra definición. Un entorno X, un abierto que lo contiene. En todos estos párrafos, si estamos leyendo con cuidado, por ejemplo, cuando hablo topología más fina o no lo escribí, bueno, conjunto dirigido, topología discreta, o ahora, entorno. Lo que está en cursiva es lo que estoy definiendo en el párrafo correspondiente, ¿ok? Para cuando estés estudiando. Definición, conjunto cerrado. Que, bueno, si bien los elementos de un espacio topológico forman un conjunto, o son los llamados conjuntos abiertos. Entonces, un conjunto cualquiera del conjunto X, decimos que es cerrado, sí, su complemento es abierto. Es decir, un conjunto C es cerrado, sí, todo el espacio X menos C, vamos a llamarlo, está en la topología. Entonces, la topología se define a partir de los abiertos y el complemento de los abiertos define los conjuntos cerrados. Bien, pues también el conjunto de los cerrados satisface varias propiedades. El conjunto vacío es un cerrado. ¿Por qué es un cerrado? Vamos a comentar esa propiedad, una especie de demostración habladita facilita. Bueno, porque ¿cuál es el complemento del conjunto vacío? Todo X. Entonces, si el conjunto vacío está contenido en X, su complemento es X, como el complemento es todo X, que es abierto, entonces él es cerrado. De igual manera, todo X también es cerrado porque su complemento es el vacío. ¿Ves? Otra característica es que la interacción arbitraria de cerrado es cerrada y la unión finita de abierto es abierta. De cerrado, la unión finita de cerrado es cerrada. ¿Verdad? Las dos primeras demostraciones son simplemente por lógica proporcional y en la tercera y cuarta la puedes demostrar a partir de las propiedades de los espacios topológicos por lógica proporcional y por las leyes de Morgan. Bien, eh, un punto X, un espacio topológico, se dice que es aislado si el conjunto unitario que lo contiene, que formado por este solo elemento, es un abierto. ¿Ves? Per se, el conjunto unitario de cualquier elemento debería ser un cerrado, pero si también es un abierto, entonces el punto, decimos con espacio, es un punto aislado. Es claro que un espacio topológico es discreto si solo si todos sus puntos son aislados.
Realmente, un punto es aislado, contiene a un punto es aislado si contiene a los puntos alrededor de él. O lo que es lo mismo, si X no tiene ningún punto a su alrededor, salvo sí mismo, será aislado de los demás puntos del espacio. ¿Qué es un subespacio topológico? Que es la siguiente definición que viene ahora. Mm, si tengo dos espacios topológicos y el primero está contenido en el segundo, ¿verdad? Con topología, a su vez, pero con topología tau sub S y tau sub X, me falta una X, de los, y es un subespacio de X, todo abierto en T sub S, existe un abierto en la topología del espacio mayor, donde los abiertos de tau sub S se pueden escribir como A interceptado con ese nuevo elemento, ¿verdad? Entonces, él es un subespacio. Digamos que está la definición de subespacio. Tengo un conjunto en el cual todos sus abiertos, un conjunto de conjunto de X, donde todos los abiertos de S, ¿verdad? Se pueden escribir como la intersección de un abierto en la topología mayor interceptado con el conjunto S. Veamos de la siguiente manera. Podemos analizar, si pensamos en RN, para dar un ejemplo siempre en RN, que es donde es más fácil, uno se lo puede imaginar, quiénes son los, en R2, pues es más facilito, quiénes son los abiertos en R2, ¿verdad? Y vemos la recta real. La recta real como eje de las ordenadas en R2, ¿verdad? O el eje de las, si sale el eje de las X, pues para ser más sencillo. Cualquier abierto en el eje de las X, pues lo puedo ver como la intersección de un abierto, un disco, en el plano intersectado con el eje de la X. Cualquier intervalo lo puedo ver de esa manera. Entonces puedo ver que el conjunto, la recta real está contenido en R2 y sus abiertos se pueden obtener a partir de la intersección de abierto en el plano interpretado con la recta. De esto podríamos hacer algún ejercicio o buscar yo una secuencia, Patricio, de unos 10 ejercicios, por ejemplo, que te digo, de repente, hazme la prueba formal de las cuatro propiedades por escrito de los conjuntos cerrados, la que he comentado ahorita, o probar que este espacio es su espacio de este otro, simplemente probar la construcción de la definición de su espacio, ¿eh? O cualquier cosa similar. Bien. O de repente algunos ejercicios con los números reales que se hacen usualmente para verificar esto. Ahora vamos a hablar de ciertos tipos de subespacios, ¿no? La definición de espacio topológico en el sentido moderno se debe a Hausdorff en 1914, aunque tiene la axiomática las ideas de Hilbert y Weil, que está basada en el concepto de entorno. Si bien Hausdorff llamó espacio topológico, lo que actualmente se conoce como un espacio de Hausdorff. Es decir, cuando Hausdorff habló de espacio topológico, no hablaba de todos los espacios en abstracto, sino los espacios de Hausdorff. Una son ligeramente más restrictas de la actual, se adopta que la actualmente se adopta. Hausdorff exigía la propiedad complementaria natural en la definición general buena, con la cual se ha eliminado. Es decir, que Hausdorff cuando define espacio topológico, además de las cuatro propiedades, mete una propiedad adicional. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué pasa a esos conjuntos de espacios en los cuales meto esa nueva propiedad? Pues lo vamos a llamar espacios de Hausdorff. Este concepto de topología de clase Hausdorff están en la axiomática de Hilbert. Como puedes ver, son de hace un siglo, bueno, un siglo, 110 años, más o menos 109 años, Patricio. Es la base de que llamaríamos la matemática en ese sentido para mí moderna, no tanto la palabra del conjunto, sino todo lo, espacio, todo lo que desarrolla Hilbert, Banach, Weil y Hausdorff, te crean es los conceptos.
Estos conceptos desarrollaron muchas cosas. No voy a creer que solamente servían para hacer matemática, para generalizar conceptos de métrica, de distancia. No, 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 no. Fueron el fundamento de muchas teorías, ¿verdad? Hay un cambio radical en la forma de pensar a principios del siglo XX de la matemática, donde, por ejemplo, ya no se habla de el espacio métrico, sino busco la continuidad en abstracto. Ya, por ejemplo, ya no hablo de una geometría estricta dentro de un espacio finito dimensional, sino que hablo, por ejemplo, de una geometría en un espacio infinito dimensional, como hace Banach, y de repente, en vez de hablar de un producto escalar, que es el que me permite definir, o una ortogonalidad, me preocupo simplemente por la métrica, por la distancia. Entonces, al preocuparme por la métrica y trato de hacer completitud en la métrica, lo hace Hilbert. Eso crea que, estamos hablando en teoría de continuidad, pero si tú hablas de alguien desarrollando continuidad y derivadas, en paralelo habrá alguien que estará trabajando en integración. Es lo mismo, por ejemplo, cuando Newton y el otro, Listing, desarrollaron en paralelo el cálculo diferencial de Newton y el cálculo integral de Listing, ¿verdad? Muchos dicen, bueno, el cálculo diferencial integral de quién, el de Newton o de Listing, no, no, los dos desarrollaron en paralelo. En la misma época, pues, eso fue mucho antes, digamos, hace 350 años, pues en cambio Hilbert se va preocupando por Hilbert y Hausdorff por la parte de continuidad de derivación en abstracto, más que nada la continuidad. Y alguien se pone a preocupar, bueno, ¿y cómo yo hago yo para hacer integración en abstracto? ¿Verdad? Entonces, la integral antes era la integral de Riemann. Entonces pasa de la integral de Riemann a la integral de Lebesgue, donde los infinitesimos para calcular el área cambian. Antes, cuando tú hablabas de la integral de Riemann, por ejemplo, pues necesitabas la continuidad para poder hacer una integral. Para que cuando Lebesgue hace la definición de integral, y llega a ser integrales hasta de cosas que no son definidas en casi ningún punto. Esos cambios tan grandes son los cambios de los pequeños gigantes, en los cuales le dice Einstein que él se basó para crear la teoría de la relatividad. Es decir, ya va. Y me pone a pensar en estos aspectos que se están desarrollando en el siglo XIV, en el siglo XVI los entendió, o sea, inmediatamente, perdón, en 1914. En 1916 los entendió rápidamente Einstein. Por eso que muchos matemáticos dicen que un físico es un genio cuando es capaz de pensar a la velocidad, un físico es un genio cuando es capaz de pensar a la velocidad de un matemático, o cuando se para en las espaldas de uno matemático, que fue lo que hizo, evidentemente, Einstein. Y todo eso dio el desarrollo de toda la parte de cuántica, de infinitésimo, de sistemas, bueno, lo que desarrolló desde la bomba atómica hasta todo lo que es la computación moderna. ¿Vale? Eso fue un brinco cuantitativo gigantesco a principios del siglo XX, aunque no lo hayamos visto todos los seres de la Tierra. Entonces, ahí de nuevo sobre materia, vamos a clasificar o a definir los espacios de Hausdorff. Bien, para ello veremos lo que llaman espacios tipo T0, espacio tipo T1, T2 y espacio de Hausdorff. Se dice que un espacio topológico es T0 o tiene la propiedad T0. Si dado dos puntos distintos cualesquiera, hay un ambiente que contiene a uno de ellos y al otro no. ¿Ves? O como dice aquí, que contiene solo a uno de ellos. O sea, si yo tengo dos puntos X y Y, el espacio tendrá la propiedad T0. Si hay un abierto que contiene a uno sí, al otro no. Pues evidentemente la topología trivial no lo cumple, ¿verdad? Porque la topología trivial, los únicos o conjuntos que tiene son el vacío y todo el espacio. Entonces, lo único abierto o no contiene ninguno de los dos, o los contiene a juro los dos. El otro es el espacio tipo T1. Un espacio tipo T1
o en todos dos puntos diferentes, X y Y, existe un abierto que contiene al primero y no contiene al segundo. Ah, existe un abierto que contiene al primero y no contiene al segundo. ¿Verdad? Espacio T2, dado dos elementos del espacio diferentes, existen abiertos disjuntos, o sea, dos conjuntos U y B, abiertos y juntos, que contienen cada uno a uno. O sea, el abierto U contiene al elemento U y el abierto B contiene al elemento 2. Entonces, digamos que es un espacio T0, un espacio T1 y un espacio T2. ¿Verdad? La propiedad T1 se llama la propiedad de Kolmogorov y los espacios que cumplen con la propiedad T, perdón, T1 no T0, se llaman espacios de Kolmogorov. La propiedad T2, donde hay dos abiertos disjuntos que contienen uno a cada uno, es la propiedad de Hausdorff. Y los espacios que cumplen con la propiedad T2 se llaman espacios de Hausdorff. ¿Ok? Entonces, la única cosa era que cuando Hawthorne definió, usó la palabra espacio, las propiedades que cumplen con la propiedad T0 son los espacios Kolmogorov, las que cumplen con la propiedad T1, perdón, T1 es un paso intermedio, T2 son los espacios de Hawthorne, y lo que cumple con la propiedad T3 dice que dado un abierto que contiene un punto que está fuera del abierto, entonces hay dos abiertos disyuntos, uno contenido completamente dentro de C y otro que está contenido en el complemento de C, más o menos se puede decir de esa manera, o que contiene el punto P. La propiedad de regularidad. Claro, ¿por qué estas propiedades? Cuando tú hablas de espacio topológico en abstracto genérico, simplemente hablabas de las cuatro propiedades básicas. El vacío es abierto, X es abierto, la unión arbitraria de abierto es abierto y la intersección finita de abierto es abierta. Pero eso no lo dijo Hausdorff. Hausdorff le puso la propiedad a dos, que era que dado dos conjuntos disyuntos diferentes, cualesquiera, ¿verdad? Había un abierto que contenía uno y un abierto que contenía al otro. Eso restringía a los espacios topológicos en general, por ejemplo, en particular, la topología trivial no sería una topología, según Hausdorff. Pero en los desarrollos posteriores, para hacerlo lo más general posible, no se le puso esa propiedad. Estudiándolo como una propiedad adicional, se definen los espacios de Hausdorff y como forma previa los espacios de Kolmogorov. Es más, este desarrollo de T1, T2, T3, o esta numeración específica está en uno de los libros de Kolmogorov. ¿Ya? Ya va, este libro ya no se conseguirá porque eso estaba, imagínate, escrito cuando eran impresorados, o sea, prehistórico. Yo lo leí en el año de topología y el análisis funcional, lo leí en los años 80, cuando estaba estudiando pregrado. Lo vendía en un kiosquito por allá en el pedagógico. Y eso se consigue ¿cómo es? En hojas amarillas, o sea que la soja era muy mala calidad. Es más, la editorial era la editorial Mir Moscú. Mir significa rosa, rojo, bonito. Y estaba traducido por un señor, un español. ¿Eh? De apellido Vega, que no tiene nada que ver conmigo, pero sí me acuerdo muy bien de ese libro. Pero cuando tú ves los libros de Coco Morón, él es prácticamente que habla de estas cuatro características T1, T2, T3 y T4, perdón, T0, T1, T2 y T3. Él nunca llamó a ninguno de esos espacios de Kolmogorov, pero llamó espacios T2 a los espacios de Hausdorff. Este, al tercero que llama la gente de Kolmogorov. Y este espacio regular era la que cumplía con la característica 3 o T3. Estos espacios sirven para ya desarrollar propiedades topológicas más concretas. Por ejemplo, en particular, los espacios RN son regulares, cumplen con todas estas propiedades. Algunos conceptos, algunas propiedades es un espacio topológico, cumple con el espacio de uno, sí, solo si sus puntos unitarios son cerrados, ¿verdad?
Otro teorema, existe una caracterización útil de Hausdorff, que es la que tiene ahí, un espacio topológico de Hausdorff, si solo si la diagonal, que es el conjunto de pares XX, es cerrada en el espacio topológico producto cartesiano. Dos conceptos para cerrar hasta aquí, hasta que se nos vuelva a caer la clase, ¿verdad? Interesante. Vamos a cerrar con estos dos conceptos, pero seguimos aquí de nuevo para adelante, ¿verdad? Lo que es el concepto de interior y clausura. ¿Verdad? Bueno, podemos definir el concepto de interior de dos maneras diferentes. Si tiene los apuntes, Patricio, las puede leer, pero yo lo voy a definir con otra manera. Bien, da un conjunto a cualquiera, pues el interior es el más grande conjunto abierto contenido en A. ¿Ok? O sea, da un conjunto A cualquiera contenido en el espacio topológico X. ¿Quién será el interior? Una definición rápida es el conjunto abierto más grande de los que están contenidos, de los abiertos que están contenidos, que están dentro de A. Bien. ¿Y qué es la clausura? Pues todo lo contrario. De todos los conjuntos cerrados que contienen al conjunto A, el más pequeño de los contiene. O sea, veo todos los conjuntos cerrados que contienen al conjunto A y busco el más pequeño dentro de la. eh, Recuerda que si hablo de abierto o cerrado, primero tengo que hablar de una topología. Dentro de topología, lo ordeno por inclusión en el más pequeño. Es una definición muy elegante, muy bonita, pero más mm, formal la que aparece que escrita. Es decir, que el conjunto se llama interior, la unión de todos los abiertos que están contenidos en A, que es lo que dice ahí, la unión de todos los abiertos contenidos en A. Bien. Y la clausura como la intersección de todos los cerrados que contienen A. Bien. Bueno, decir que es el más interior, el más grande de los abiertos, o la clausura, el más pequeño de los cerrados, pues es equivalente a la otra forma en la que lo definí. Eso sería una pregunta para un grupo de ejercicio. Bien. El conjunto de los puntos interiores se denota con el cerito está arriba y el conjunto con lo que también se llaman son los puntos interiores. Mientras que los puntos de la clausura los pueden, que es lo que escribe con la barrita arriba, los llaman punto de adherencia. A algunos les gusta más la palabra punto de acumulación. Bien. La unión de abiertos a abiertos en dirección de cerrada a cerrada, entonces resulta lo que acabo de decir ahí, más o menos la demostración. Que es un conjunto denso. Un conjunto es denso dentro de un espacio topológico cuando su clausura coincide con el espacio topológico. Bien, equivalentemente, si te intersecta cualquier abierto no vacío de él, el es denso. Vamos a pensar en un conjunto denso, a ver si tú tienes algunos. ¿Tú has estudiado alguna vez algo de topología, Patricio? Sí, señor. Damos un ejemplo de rapidito de un conjunto denso en los reales. Recuerda que yo para hablar de conjunto denso no tiene por qué ser ni abierto ni cerrado, sino que es un conjunto cuya clausura coincide con todo el espacio. O sea, bien sea un conjunto que no sean los números reales, pero cuya clausura, a todos sus elementos más todo su punto de acumulación o todos sus elementos más todo su punto de adherencia, coincida con el conjunto de los números reales. O sea, todo esto viene más o menos de este concepto que estoy del ejemplo. El ejemplo es la causa de este ejemplo, ¿verdad? Bueno, el ejemplo, la causa de estudiar densidad o estudiar en los conjuntos, el concepto de densidad de un conjunto denso, prácticamente es una propiedad analítica de los números reales. Cuando tú construyes los números reales, ¿verdad? ¿Cómo tú construyes los números reales? Dependiendo de la forma. Pues fundamentalmente es buscar números que no son reales, a ese conjunto de números que no son reales, por ecuaciones básicas, los busca y dice, bueno, son números irracionales, que no son, perdón, que no son racionales, perdón, números que no son racionales, y le meten los números irracionales.
Cuando vas construyendo los números racionales, te das cuenta que los números irracionales, los que no son racionales, no son escritos con fracciones, son puntos de acumulación en el sentido que son el límite de una sucesión real. Cuando tú haces esa construcción de los números irracionales, son formados por aproximaciones, por límites. El libro de análisis de Walter Rudin, por ejemplo, lo llama construcción por cortaduras. O se busca algún libro que tenga construcción de los números reales por cortadura, no un libro de análisis real. Hay uno bueno en la Universidad Pedagógica de Maracay, muy bueno, pero más difícil de conseguir que el de Walter Rudin, y al fin y al cabo está basado en el libro de Walter Rudin. Pues bien, exactamente ese es el ejemplo. Si tú agarras todos los números racionales, él es más pequeño que los reales. Es más, podríamos hasta ser más, no son infinitos, ¿verdad? Es decir, hay infinitos números reales y infinitos números no, racionales. Pero si tú buscas el tamaño de esos números, los racionales, busca algún libro de esto, son numerables. O sea, tú los puedes numerar. Primero, segundo, tercero, sí los puedes numerar. Buscas algo de por qué los números racionales son numerables. En cambio, los reales no. ¿Eh? Entonces, digamos que la cardinalidad de los números racionales es la cardinalidad de los números naturales, es, digamos, Alex 0. La siguiente cardinalidad es Alex 1. Quieres calcular cuál es la cardinalidad de los números reales, es 2 al Alex 0, sería Alex 1. Es decir, que la cantidad de números reales es mucho más grande. Pero a pesar de lo inmensamente grandes que son los números reales, ¿verdad? El conjunto de los números racionales, que es numerable, es denso en los reales. O sea, si tú calculas la clausura del conjunto de los números reales, de los números racionales, están todos los números reales. ¿Ves? Entonces, ahí tienes un concepto de completitud muy elegante, muy bonito, bien, para cómo se construyen los números reales. ¿Ves? La definición 1.8 me llama la atención, es como que colocopié libros diferentes, ¿verdad? Porque la definición 1.8 define lo que son espacios regulares, ya te lo he dicho antes. Un espacio regular, un espacio que es T1 y T3, ¿verdad? Ya había dicho que era T3, que si yo tengo dos puntos cualesquiera, puedo conseguir un abierto en cada uno o un abierto, pero dos puntos cualesquiera, un abierto y otro que no esté en el abierto, puedo coger otro abierto que contiene el primero, de manera tal que puedo hacer esas condiciones que dicen ahí. Esta definición de espacios regulares, prácticamente estoy repitiendo el enunciado de la propiedad 3, ¿verdad? Parece que son espacios regulares, quizás eso fue un error. Ah, de haber exigido que los puntos sean cerrados, es inmediato que todos pasos regulares de Hausdorff. Sin embargo, no necesariamente. Hay espacios que son de Hausdorff y no regular, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo sobre este sentido de propiedades, que la puedes ir leyendo, ¿verdad? Para definir lo que es frontera, lo que es punto de acumulación, y vamos a terminar con esa parte. ¿Cómo vamos a trabajar? Salvo hoy, que no preparé una lista de ejercicios. Bueno, la siguiente clase es base, subbase. Por cierto, aquí tienen este mismo material. Base, subbase, continuidad, las definiciones de continuidad, todo lo que sucesiones y redes para cerrar. ¿Qué vamos a hacer? Todos los sábados nos vamos a reunir durante 5 sábados. Bien, en 5 o 6 sábados, creo que son 5. Ya Jordi informará específicamente. Vamos a mandarte, vamos a reunir 6 porque el sexto me vas a entregar la última tarea. Bien, me vas a entregar alguna lista de ejercicios que yo te mando en cada una, por ejemplo, en la clase 2, en la 3, 2, 3, 4 y 5 te mando las 5 tareas. Y a la semana siguiente me las entrega. O sea, yo te mando las 5 tareas, el sábado que viene la primera, el otro sábado la segunda, así todos los sábados, y además estará el sábado siguiente me las entrega. O sea, que entonces 6 semanas debemos haber terminado, bien, sobre estos temas. Tú, de todos modos, Patricio,
Yo digo, todos los alumnos, yo me gusta que se comuniquen conmigo de forma inmediata. Tú tienes mi correo y otra forma de comunicarte conmigo. Si tienes cualquier duda, no tienes por qué esperar el sábado. Y vamos a tratar el sábado de puntuales porque ya para mí son las 5 de la tarde, ¿ok? Si no me equivoco. Listo, doctor. Gracias, muy amable. Bien, entonces vamos a hacerlo así todos los sábados. La clase que viene va a continuar con la parte de topología base, su base de topología producto y topología cociente que necesitamos para otro concepto. Pero recuerda que este enfoque que se le da a la materia no solamente, si se fuera solamente la parte de topología, me centro en esto y hago y profundizo en las diferentes propiedades. Ahorita vamos a ver en las características algebraicas, que es el resto del material, que están en el aula virtual, pero de todos modos yo lo voy a revisar. Muchas gracias. Hasta luego, Patricio. Nos estamos viendo.